Bueno, bienvenidos a una nueva sesión. Esta es la continuación de los manifiestos, que por leerlos tan detenidamente creo que no voy tan a la vanguardia como debería ir viendo la vanguardia. Quería recorrer muy rápido con ustedes desde la diapositiva 18, Sao Paulo y la vanguardia. En la diapositiva 19 van a ver el afiche de la Semana de Arte Moderno. El modernismo brasileño equivale exactamente a la vanguardia hispanoamericana. Cuando los brasileños usaron la palabra modernista, se referían a la vanguardia, a diferencia de nosotros que cuando decimos modernismo en Hispanoamérica es un movimiento que surge alrededor de los años 80 del siglo XIX, o sea, a finales del siglo XIX, 1881, creo que son los poemas de Martí, ¿verdad? Y Darío, Julián del Casal, Gutiérrez Nájera, bueno, en fin, una cantidad de escritores. Fue un movimiento, vamos a decir, pleno, con muchos escritores, ¿verdad? En Brasil, el equivalente a nuestro modernismo se llamó simbolismo y parnasianismo. Entonces, cuando surgen las vanguardias, como ellos no tenían un movimiento precedente que se llamase modernismo, usaron la palabra modernista y no vanguardista, que como ustedes saben es de estirpe francesa, ¿no? Avant-garde, vanguardista. Esa es una razón. Hay otras razones. Yo pienso que también hay algo anglosajón allí. Aunque la órbita cultural dominante era la relación con la cultura y el arte francés y los viajes de muchos de estos escritores intelectuales de la Semana de Arte Moderno y del modernismo brasileño a París y a Europa, pero fundamentalmente a París, no fue Inglaterra la que influyó la vanguardia en ellos. El término, sin embargo, se usa en el ámbito anglosajón. El modernismo anglosajón es como un periodo largo, extenso, que tiene distintos momentos, y el más radical y último es el vanguardista. El grupo Bloomsbury, inglés de Londres, era la vanguardia, ¿verdad? Pero ellos se consideraban todos dentro de un proceso general que era el modernismo en las artes y en la literatura. Eso puede ser otra razón. En todo caso, la Semana de Arte Moderno fue el evento, vamos a decir el pivote, el evento central que catalizó todas las tendencias que en ese entonces iban hacia estas manifestaciones, todas de vanguardia, en la ciudad de Sao Paulo. Nace en la ciudad de Sao Paulo y no en Río de Janeiro, aunque se propaga por todo Brasil, incluso en Bahía, en Minas Gerais, hubo también un movimiento modernista o vanguardista. En la diapositiva 20 van a ver ese afiche que les mostré antes, ¿verdad? Que fue el de la Semana de Arte Moderna, el catálogo de exposición, pero realmente la diapositiva 20 es una foto mía. En el Parque Trianon está esta escultura clásica o neoclásica que sirve, ¿no?, para ellos, digamos, hacer la carátula del catálogo. La diapositiva 21 tiene el Teatro Municipal de Sao Paulo, que fue el lugar, no solo la ciudad de Sao Paulo, sino el lugar dentro de la ciudad de Sao Paulo, en el centro de Sao Paulo, donde tuvo lugar la Semana de Arte Moderno en 1922. Y es muy interesante, en el 22 se celebraba, justamente hace 100 años ahora, en febrero del 22, se celebraba también el centenario de la independencia del Brasil, el primer centenario. Entonces, 1822, 1922. Y esto es muy interesante porque nos muestra el vínculo con lo nacional, el vínculo irónico, crítico, pero un vínculo importantísimo, trascendental en la vanguardia brasileña con lo nacional, con todos los problemas de redefinición de lo nacional que implicaron las vanguardias, sobre todo en nuestro medio, y como yo les dije en las clases pasadas, que hubo otros lugares de Europa que también pasaron por esas inquietudes o esos planteamientos, como la rusa, como toda la vanguardia centroeuropea, que no era la francesa y que tal vez sí no tuvo esta reflexión de lo nacional.
Aquí viene a Mário de Andrade, uno de sus principales escritores y representantes intelectuales, que era un gran poeta y gran narrador, fotografiado pero pintado por uno de los pintores fundamentales del modernismo brasileño, que era un ruso, en realidad, que había emigrado al Brasil. Este retrato es de 1927, y el otro de Anita Malfatti, una gran pintora expresionista brasileña que conoció el expresionismo en Alemania y que fue realmente casi que linchada cuando participó en una de las primeras exposiciones de arte moderno en Sao Paulo con puros artistas plásticos europeos, alemanes, y ella la única brasileña expresionista. Aceptaron a los nórdicos, pero a ella no. Y fueron escritores, digamos, no modernistas, pero modernos, del fin del siglo XIX y de principios del XX, quienes las atacaron ferozmente por ser moderna, por ser de vanguardia. Y se le acercaron un grupo de jóvenes que la vieron como una semejante, y eran estos que van a ser en 1922, un poquito después, la Semana de Arte Moderno. Este que están viendo en la diapositiva 23 es Oswald de Andrade, pintado por su mujer, Tarsila de Amaral, una de sus esposas, en 1927, y una foto al lado. Y aquí están viendo a Anita Malfatti, un cuadro famoso de ella, El hombre amarillo. Fíjense la fecha, 1917, en plena Guerra Mundial. El hombre amarillo es el hombre japonés, también el hombre marrón brasileño, ¿no? Parecía un trigueño venezolano brasileño, pero el hombre amarillo hace alusión a los japoneses, que era una de las inmigraciones más fuertes y más marcantes en la ciudad de Sao Paulo, sobre todo. Miren este cuadro de ella expresionista que es Torso, Ritmo se llama, de 1915 y 16. Y miren este cuadro, la textura de este cuadro, los colores. Es un negro desnudo, un mulato desnudo pintado. En la época en que esto se lleva a cabo, se pintan estos cuadros, esta era una gran provocación y tuvo un gran coraje Anita Malfatti cuando pintó esto. De Emiliano de Cavalcanti, el cuadro Samba, y vean el desnudo, los senos al aire, las mulatas. Esta es la diapositiva 26, un cuadro de 1925, a la derecha tienen a Cavalcanti. Luego tienen un afiche donde van a ver a Héctor Villalobos y el ticket de venta para el concierto de Villalobos, porque la Semana de Arte Moderna, como muchos de estas exposiciones o eventos que se realizaban en la vanguardia, eran multidisciplinarios, es decir, iba gente de distintas disciplinas, pintores, músicos, bailarines, bailarinas, y habían performances cortas, breves, lecturas de poesía, representaciones dramáticas, conciertos. Villalobos prácticamente debuta en esta Semana de Arte Moderno. Luego van a ver fotos, imágenes de la ciudad de Sao Paulo para que vean el fragor o la efervescencia de esta ciudad, que era sin lugar a dudas una ciudad moderna, industrial, era la locomotora del Brasil, pero que van a ver la atmósfera que propicia también este tipo de movimientos, ¿no? en una ciudad. Esta es la diapositiva 28. La siguiente es uno de los primeros rascacielos, si no el primero de América Latina. El predio todavía existe, el edificio Martinelli, en la ciudad de Sao Paulo, que se inauguró en el 29. Cuando se hace la Semana de Arte Moderno, ya estaba haciéndose, pero no existía aún. Y empezamos con La Paulicella desvairada, que es una de las obras fundamentales de Mário de Andrade. Nosotros lo conocemos como un narrador, fundamentalmente el narrador de esa gran novela de vanguardia y nacional brasileña que es Macunaíma. Existen versiones en español, pero me interesa ver este prólogo, este prefacio interesantísimo que él escribió en verso a su propio poemario. Ha funcionado y es leído como una suerte de manifiesto. No me da tiempo de leerlo todo, pero yo quiero tomar aquí dos cosas. Una, lo que él habla acerca de la deformación de la naturaleza. Es decir, no es el arte abstracto necesariamente,
pero sí el expresionismo. Es decir, ¿en qué consiste el expresionismo? Él no cita el expresionismo. Él lo que habla es que el arte modernista, en la literatura o en la pintura, deforma la naturaleza, la distorsiona, porque esa es la verdadera creación y no la imitación de la naturaleza. Y lo otro que dice allí, muy importante, él era músico, incluso fue profesor de piano, músico quiero decir letrado, leía partituras. Y él a partir de la música, en ese manifiesto, cuando ustedes lo vean bien, la diapositiva 31, la 32 o la 33, van a ver que él hace alusión a la música, como descubre primero que la literatura o que la poesía, los acordes o la armonía nueva, moderna. ¿Y en qué consiste esto? Que rompe el eje melódico. Él dice, en música se solía componer notas juntas, serie de notas. Recuerden la cita de Virginia Woolf, serie de palabras, serie de frases, pero hay también serie de auras, porque las palabras tienen un aura. En música, eso que está descubriendo Virginia Woolf, que ellos ni se conocieron, ¿eh? Y no se conocían en este momento, ninguno había leído al otro, con toda seguridad ya no había leído al brasileño, pero con toda seguridad también él no había leído todavía, a lo mejor la leyó después, pero en este momento no, para que vean la sincronía de ideas. Esto me gustaría decírselo a mi amigo Andrés de aquí afuera, que veas que en lo propio, en la región, también hay la misma visión consona con esa que están teniendo en metrópolis europeas como Londres. Él dice, nosotros vemos en la poesía series de palabras. Ellas son como las notas musicales, pero yo las puedo reconstruir o componer en el poema melódicamente, como en la música, y eso crea la imagen tradicional. Pero yo las puedo mezclar y dejar a la deriva como buscando una armonía nueva, y ellas quedan con un vínculo tácito, pero no explícito o melódico. Y eso es un acorde en música, ¿no? Que mezcla notas, creando una armonía que tiene como sus propias disonancias al interior. Bueno, esa búsqueda musical que él dice tuvo lugar a finales de la Edad Media, cuando encuentran la polifonía en la música, debe llevarse a cabo, es lo que se está llevando a cabo en la poesía modernista o en la poesía de vanguardia. Y él dice, y esto conduce, y él usa la palabra, a una polifonía poética. La polifonía poética por encima de la monofonía poética, que era la poesía tradicional. Bueno, no podemos leer todo esto. Ya finalmente solo me queda evocar el manifiesto antropófago, redactado por Oswald de Andrade, que es tal vez el manifiesto más conocido de la vanguardia brasileña. No lo vamos a leer todo, pero interesan algunas frases del manifiesto antropófago. Uno, lo concreto. Él es el primero que usa esa palabra, que después en los años 50 va a generar todo un movimiento de neovanguardia que se llama el concretismo brasileño. Pero él es el primero que dice, somos concretos. Otra cosa que él dice es esa célebre frase que siempre se cita del manifiesto antropófago, que dice to be or not to be, parafraseando el to be or not to be de Shakespeare. Y aquí volvemos a lo de la independencia y la reflexión de lo nacional identitario. El ser o no ser para el manifiesto antropófago pasa por el tupí, lo indio o no indio. Él no era indígena. Oswald de Andrade era un descendiente de los grandes varones del café, de los grandes terratenientes del café, era dueño de medio Sao Paulo, la familia del Noel, pero la familia. Pero él habla en nombre de lo popular. Él dice en el manifiesto de Poesía para lo Brasil, que es anterior al manifiesto antropófago. El manifiesto antropófago es del 28. En el 24, creo que es el manifiesto para lo Brasil, él habla de la poesía está en la calle, la poesía está en el samba, la poesía está en el carnaval, la poesía está en la comida, la estética está en los hechos,
Eso es un poco una búsqueda común de las vanguardias. Hay una experiencia vital que contiene todos los elementos de la invención y de la creación artística, ¿verdad? Otra cosa que tiene el manifiesto antropófago y que tiene una frase que yo me serví de ella como epígrafe a todo este módulo es: solo me interesa lo que no es mío. Y ahí se define lo que para Oswald de Andrade era la antropofagia cultural. Yo devoro no a mi par, yo devoro al que no soy yo devoro al otro, yo devoro a mi enemigo, ¿no? Como en los rituales indígenas antropofágicos, yo devoro al otro. El otro es Europa, ¿verdad? Es el norte, es Europa. Yo devoro sus técnicas, yo devoro su cultura y yo me la apropio. Mario de Andrade escribió una crónica alguna vez contemporánea a toda esta época que dice: París nos pertenece. ¿Pero por qué París nos pertenece? Porque no es nuestro, pero se ha hecho nuestro a raíz de nuestra cultura transculturada y colonial. Ya nos pertenece también por derecho, porque lo podemos devorar, porque lo podemos asimilar, ¿verdad? Otra frase importantísima del manifiesto antropófago es la referencia al hombre primitivo tecnificado. El hombre primitivo tecnificado. O sea, un hombre primitivo, pero que conoce la técnica propia del mundo industrial y la máquina, ¿verdad? Y otro elemento que a mí me parece muy interesante es que él habla en algún momento de la revolución caribe y del instinto caribe. Como ustedes saben, el Brasil no da al mar Caribe, pero tiene la cultura caribe. Si Edouard Glissant, el gran poeta, escritor e intelectual martiniqués, estuviera vivo y nos oyera, nos diría, porque el Caribe no es solo una tierra, un territorio insular. El Caribe es también, sobre todo, un espacio cultural que abarca, bueno, cuando él dibujaba el mapa, él estuvo en Venezuela y yo tuve la oportunidad de escucharlo en la Escuela de Letras de la UCB, y en la Casa Rómulo Gallegos él dibujaba el mapa y abarcaba el sur de Estados Unidos, Perú, Colombia, América Central, porque el elemento común caribeño era la plantación y la esclavitud. Y eso obviamente lo tuvo Brasil. Pero también en la composición indígena hay familia indígena con el Caribe. Y es hacia allí donde está apuntando Oswald de Andrade, ¿verdad? Esa revolución caribe, ese instinto caribe que habría en la composición étnica brasileña como en la composición nuestra también. Y otra cosa, ya para terminar con los manifiestos brasileños, la referencia al matriarcado. Una cosa que él revitaliza cada rato, y el movimiento modernista, es la vuelta al matriarcado, porque la conquista y la colonia nos trajo el patriarcado. De hecho, cuando él concursa para ser profesor, ya en los años 40, 50, creo que en los 50, para ser profesor de filosofía en la Universidad de Sao Paulo, él redacta una disertación, está publicada en la Biblioteca Ayacucho, que se llama A propósito de la filosofía mesiánica. Y en ese a propósito, que más bien es en contra de la filosofía mesiánica, él dice: la filosofía mesiánica deriva del patriarcado. Y él dice: esto hay que contradecirlo y negarlo y volver a la cultura matriarcal, que es la nuestra, la indígena. Pero él era moderno, él creía la vuelta en todo eso, pero tecnificadamente. Igual, la antropofagia es cultural y él la diferenciaba del canibalismo. El canibalismo era el instinto de satisfacción del hambre, la antropofagia era un hambre diferente, era un hambre por las estructuras y texturas, ¿verdad? Que son internacionales, globales y mundiales. Ya ahora sí me voy a permitir llegar bueno, vamos a ver, ya para cerrar con lo brasileño, la referencia explícita al antropófago. Él se inspiró para el manifiesto antropófago de dos cuadros famosos de su esposa, Tarsila de Amaral. El Avaporú, que significa en tupí el comegente, de 1928, lo están viendo aquí en la diapositiva número 39,
Y en la siguiente diapositiva, la número 40, el famoso cuadro Antropofagia, de 1929. Vean la desolación del paisaje. Este es más exuberante. El de Antropofagia tiene unos enormes cactus y una gran hoja de plátano, un sol inclemente. Y vean las figuras humanas. Son hipertrofiadas, deformadas naturalmente, o una naturaleza deformada, un gran seno, un gran pie, unos pies inmensos y unas cabecitas como de lápiz mongol, unas cabecitas sin perfil, el Avaporú igual. Retrocedan y vean el Avaporú y hay una cabecita, unas manos gigantescas y unos pies enormes, ¿no? Tienen estas figuras humanas distorsionadas, ¿verdad? La distorsión de la naturaleza para expresar una verdad. Bueno, y finalmente Caracas y la vanguardia. Yo quería aquí, bueno, porque se dice que no hay vanguardia, o que no es que no hay vanguardia, sino que nuestra verdadera vanguardia ocurre a partir de los 50, porque la de los años 20 fue tímida. Bueno, yo no sé si fue tímida, fue. Ya vamos a ver si es verdad que fue tímida. Este cuadro que están viendo en la diapositiva 42, a mí me parece que parece un cuadro de Emil Nolde, los que vimos en la primera sesión o la segunda sesión. ¿Recuerdan que había un alba, un atardecer y era rojizo, como parecía un incendio? Bueno, aquí hay un incendio. Este es Manuel Cabré, un estudio de 1916. Esto es fauvismo puro. Este es el Ávila, ¿ah? Que comenzó viendo Cabré con furia, pareciera. Parece un incendio también, ¿verdad? Este cuadro que sigue, muy marcado por el impresionismo, de Cabré también, se llama Amanecer, 1919. O sea, en estas diapositivas, la 42, la 43, podemos ver a un Cabré explorando con lo nuevo, con una nueva paleta, buscando nuevos colores, nuevas formas expresivas. Y ya en la diapositiva 44 tenemos el Cabré que reconocemos, ¿verdad? Caracas desde el paraíso, no tiene fecha, ¿verdad? Pero si ustedes ven el cielo, ha quedado algo, tenemos rastros como esa furia que había, o de esa impresión, o ese impresionismo que había en el cuadro inmediatamente anterior, o de la furia que había en el primer Ávila que vimos, ¿verdad? En esta diapositiva 44 ya vemos el Ávila de Cabré un poco. Miren esta diapositiva, esto lo reconocemos, está en el metro, ¿verdad? La cueva de Armando Reverón, 1920. Esta es la diapositiva 45. Bueno, igual, esto es impresionismo, esto es fauvismo. Miren iba a decir el lecho, el muro atrás donde están estas dos mujeres, en esta cosa nocturna, azul noche, casi morada, cómo hay unas figuras que parecen manchas. Un hombre que es apenas una mancha viendo. Esto yo no sé si es un florero o un rostro al lado de estas dos mujeres, donde hay una con el seno al aire que se lo tapa, ¿verdad? Que son prostitutas odaliscas, en todo caso son las odaliscas de Reverón, ¿verdad? Pero esto no es vanguardia. Y no hemos visto los objetos de Reverón, los vamos a ver en otra sesión. Y lo nacional y lo identitario. 1936, la diapositiva 46, escultura del Parque Carabobo. Aquí al salir yo la puedo pasar por allí y verla, y ustedes pueden ir allí a verla esta tarde. Bueno, aquí está llena de agua, ahorita está vacía de agua. De Francisco Narváez, escultura del Parque Carabobo con motivos indígenas, con motivos acuáticos. Al modernismo brasileño le habría encantado. Es sin duda sí, esto pertenece a nuestra vanguardia, ¿verdad? Yo a veces digo que nosotros buscamos la vanguardia en sitios también inadecuados. Si nosotros vamos al mundo de la caricatura y de la prensa, por ejemplo, esta portada de uno de los números de caricatura que tienen en la diapositiva número 47. Esta es una caricatura de 1927 y la ilustración es de Rivero, donde hay una pareja de burgueses
fumando como en un restaurante o un casino o un café. ¿No es de vanguardia esta figura que parece Art Nouveau, Art Deco, pero caricatura? Yo creo que sí. Y la siguiente, la diapositiva 48, una caricatura de Mariano Medina, mejor conocido como Medo, de fantoches o caricaturas, la primera versión de fantoches, 1926. Miren lo que dice aquí, venta por cuotas. La venta por cuotas, el cuestionamiento, ¿no?, a los modos de consumo que se empezaban a instaurar en Venezuela modernos. Pero también en el mundo del diseño gráfico. Esta es la carátula de la novela Giros de mi hélice de Nelson y Miop de 1930, sale publicada, fue escrita antes. Esta novela fue publicada en forma, junto con otra novela que se llamaba, está en la diapositiva 50-51. La 50 es Los giros de mi hélice, la 51 la novela Canícula de Carlos Eduardo Frías. La publicación de estas dos novelas se hizo junta en un solo volumen como una hélice. Por atrás estaba Canícula y por el otro lado Los giros de mi hélice como dando vueltas, ¿no?, el movimiento de lo mecánico del avión. Pero solo el diseño gráfico ya nos dice de la modernidad que hay acá. El relato de Canícula de Carlos Eduardo Frías de 1926. Canícula no es una novela, son un conjunto de relatos y el relato que lleva el nombre Canícula es del 26. La publicación de esto en volumen, en un solo volumen, es del año 30, pero los escritos son anteriores. O sea, si hubo una vanguardia. Tímida puede ser. Leamos Somos, el manifiesto, ¿cómo se llama?, vanguardista nuestro, que salió en la revista Válvula, el número único. Dice lo siguiente: somos un puñado de hombres jóvenes, fíjense, somos, y el primer párrafo empieza en minúscula, un puñado de hombres jóvenes con fe, con esperanza y sin caridad, que era cristiana, ¿no? Nos juzgamos llamados al cumplimiento de un tremendo deber, insinuado e impuesto por nosotros mismos, el de renovar y crear. La razón de nuestra obra la dará el tiempo. Trabajaremos compréndasenos o no, en signos de exclamación. Trabajaremos, compréndasenos o no. Bien sabido tenemos que se pare con dolor y para ello ofrecemos nuestra carne nueva. No nos hallamos clasificados en escuelas, ni rótulos literarios, ni permitiremos que se nos haga tal. Somos de nuestro tiempo y el ritmo del corazón del mundo nos dará la pauta. Yo quisiera que se grabaran esa frase. El ritmo del corazón del mundo nos dará la pauta. El ritmo del corazón del mundo nos da la pauta siempre, ayer, hoy y mañana. Ustedes nosotros que estamos aprendiendo a escribir, a narrar, grábense esto, ¿verdad? Somos de nuestro tiempo y el ritmo del corazón del mundo nos dará la pauta. Lo propio y lo ajeno, solo nos pertenece lo que no es nuestro. Por otra parte, venimos a reivindicar el verdadero concepto del arte nuevo, ya bastante maltratado de fariseos y desfigurado de caricaturas sin talento, cuando no infamado de manera fácil, dentro de la cual pueden hacer figura todos los desertores y todos los incapaces. El arte nuevo no admite definiciones porque su libertad las rechaza, porque nunca está estacionario como para tomarle el perfil. El único concepto capaz de abarcar todas las finalidades de los módulos novísimos, literarios, pictóricos o musicales. El único, repetimos, es el de la sugerencia que estaba en los otros manifiestos en torno a la metáfora y la imagen. Aquí también lo está, sugerir. Su último propósito es sugerir, decirlo todo con el menor número de elementos posibles, la síntesis. Somos aprendices de escritores, queremos escribir.
Estos escritores nos están dando el taller. ¿Cómo hacerlo? Busquen sugerir, decir todo con lo menos palabras posible, con las menos estructuras posible y mucha textura, mucha aura en las frases, ¿verdad? No adorno, aura, que es otra cosa. Decirlo todo con el menor número de elementos posibles. De allí la necesidad de la metáfora y de la imagen duple y múltiple. O en síntesis, que la obra de arte, el complejo estético, se produzca con todas las enormes posibilidades anexas, más en el espíritu a quien se dirige que en materia bruta y limitada del instrumento. Aspiramos a que una imagen supere o condense al menos todo lo que un tratado denso pueda decir a un intelecto. A que 4 brochazos sobre un lienzo atrapen más trascendencia que todos los manuales de dibujo de las pomposas escuelas difuntas. A que, en música, una sola nota encierre íntegro un estado de alma. Ellos no leyeron a Mario de Andrade y Mario de Andrade tampoco los leyó a ellos, pero estaban en la misma, como dirían los muchachos, en la misma onda, estaban en la misma sintonía todos estos escritores. En resumen, a dar a la masa su porción como colaboradora en la obra artística o que la obra de arte se realice en el espíritu con la plenitud que el instrumento le niega. Nuestra finalidad global ya está dicha, sugerir. Sabemos que la rancia tradición ha de cerrar contra nosotros. Por eso la militancia y por eso el grupo y la manada, porque hay un enfrentamiento con la tradición y contra quienes la representan. Y para el caso ya esgrime una de esas palabras suyas tan pegajosas, nil nubum sub sole. Como luchadores honrados nos gusta conceder ventaja al enemigo. Aceptamos a priori que no haya nada nuevo en el sentido escolástico del vocablo. Pero en cambio, ¿y quién se atreverá a negarlo? Hay mucha cosa virgen que la luz del sol no ha alumbrado aún. Queda en pie la posibilidad del hallazgo. Abominamos todos los medios tonos, todas las discreciones. Solo creemos en la eficacia del silencio o del grito. Válvula, recuerden la cosa de la máquina, ¿no? Válvula es la espita de la máquina por donde escapará el gas de las explosiones del arte futuro. Para comenzar, creemos, ya es una fuerza, esperemos, ya es una virtud, y estamos dispuestos a torturar las semillas, a fatigar el tiempo, porque la cosecha es nuestra y tenemos el derecho de exigirla cuando querramos. Somos un puñado de hombres jóvenes con fe, con esperanza y sin caridad. Esta era la editorial y el manifiesto del único número, primer número y único número de la revista Válvula que se publicó en Caracas en el 28 y fue firmada por Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva, Carlos Eduardo Frías, Nelson Inmiop, Pedro Sotillo, Antonio Arraiz y colaboraron en él José Antonio Ramos Sucre, uno de los poetas que vamos a ver en una de las sesiones futuras, entre otros. Pero yo empecé, tenía que empezar con Válvula porque es nuestro manifiesto emblemático del periodo vanguardista. Pero yo quiero con esto introducir algo así como la otra vanguardia, que es la vanguardia venezolana que vamos a ver de aquí en adelante en las próximas sesiones. Hasta la próxima sesión.